Pero si no, el viernes nos dedicamos a estudiar nosotros y el sábado más bien podríamos tener una clasecita, no sé, tipo 6 de la tarde, así más o menos, Ya, y podemos pasar así, para que tengas tiempo también de hacer la revisión y todo. Te he mandado el ejercicio de la POSAN que me ha mandado una compañerita, sí. donde eso te manda para que ya está más bonito y todo escrito, para ver que si de por ahí tenemos, ¿no? Y probablemente te voy a mandar unas fotos también de mi libro de estadística de Anderson, que tiene esto de la POSO y Perfecto, mucho mejor. unos ejercicios que hay. Y con que hagamos uno, nada más, uno y Sí, como han podido observar, hemos estado haciendo en sí solo un ejercicio, pero bien hecho. La situación es esta, sí, sí, que tengamos un ejercicio bien hecho, con eso ya pueden ustedes, o sea, un poquito más estudiar, un poquito más ubicarse. Aunque yo soy sincera, estoy dudando de que meta la Poisson y la distribución binomial, porque hasta el momento no he visto que haga semejantes aproximaciones, porque son más tablas, o sea, tienes que armar muchas más tablas y siempre te toma tiempo, ¿no? Te toma tiempo, sí. pero por si llega a meter, vamos a avanzar nomás. Lo avanzamos, pero así concretos van a ser los Sí, ejercicios que vamos a resolver y con eso estarían en sí ya más preparados para el día de su examen. y ya. Entonces en eso quedaremos y quedaremos en el sábado ya directamente, Ya, sí, para que no te estés preocupando el viernes y no estés faltándote a carreteando, tu viendo exponer. días. Sí. No te preocupes, Miriam, está bien, el Ya, sábado en la tarde, tipo 6 te digo porque de 4 a 6 les estoy tomando examen virtual yo también a mis chicos de economía. ya, Entonces, ya terminando con ellos, ya ese rato entro y te mando, te escribo muchas veces. ya, entonces perfecto con eso. Ya, Perfecto. ya, Bien, entonces les voy a compartir nomás la pantalla sí, sí, sí. Y, rapidito la parte de regresión. Bien, se logra ver, ¿verdad? sí, correcto. Ya. Regresión lineal. En sí, los que han avanzado alguna vez laboratorio de física, se van a ubicar, ¿sí? Se van a ubicar, no es nada complicado, nada difícil. Regresión y correlación lineal, pero todos conocen la ecuación lineal simple, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con esa. Ecuación lineal simple. Bien, ecuación lineal simple. Está denotado por la variable y a más b por x, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la ecuación lineal simple. En estadística, esta ecuación se mantiene, pero los parámetros a y b son los que cambian, ¿sí? Entonces, ustedes van a conocer, por ejemplo, que y es igual a qué? Es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, ¿sí? Van a conocer esta ecuación donde ustedes observan las variables, continúan, las que están cambiando son los parámetros a y b, ¿sí? Por beta sub 0 y beta sub 1. Gráficamente, que es la variable y, la variable x y sobre todo los parámetros, ¿verdad? A, B. O en estadística beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, indica que te dan datos que se comparten, puntos que están distribuidos, o sea, sí, son un poco dispersos. Cuando yo hablo de una ecuación lineal simple, quiero ver si estos datos eh, pueden ser graficados o aproximados de forma lineal, de forma lineal, donde el punto, el punto de intersección con el eje Y es el punto A, o en estadística beta sub 0. ¿Qué va a ser beta sub 1? Es algo que nosotros ya conocemos, todos lo han visto en cálculo 1, álgebra y geometría, ¿no? Esta parte es la pendiente, ¿sí? Pendiente de la recta.
conocida como beta sub 1. Entonces ahí está lo más esencial. ¿Cómo yo hallo los parámetros beta sub 0 y beta sub 1? Para ello, en laboratorio, se usa el método de mínimos cuadrados. El método usando el método de mínimos cuadrados, que me indica que voy a tener dos ecuaciones. Y en sí se derivan, ¿no? Esta se usa derivadas parciales y se obtienen dos ecuaciones, ¿sí? Donde me dice la primera ecuación es n multiplicado por la sumatoria de x más la sumatoria de y, estoy olvidando del beta, no, al revés, de acá, es beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por la sumatoria de x igual a la sumatoria de y. ¿Sí? La primera ecuación. La segunda ecuación me indica es beta sub 0 multiplicado por la sumatoria de x más beta sub 1 multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado igual a la sumatoria de x por y. Ahí lo tenemos. Entonces, como pueden observar, se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles van a ser tus dos incógnitas? Van a ser beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, resolviendo el sistema, de ecuaciones, van a obtener el beta sub 0 y el beta sub 1. Obtienen estas dos ecuaciones que ustedes lo van a obtener solo resolviendo, ¿no? Eso ya es sencillo, ustedes pueden resolverlo por cualquier método, igualación, sustitución, determinantes o reducción, ¿no? Entonces ustedes ya esto lo pueden observar o, como siempre yo les sugiero, usen calculadora. ¿Sí? La calculadora les va a dar valores más exactos porque a veces uno mismo suele evitar poner más decimales, ¿no? Y empieza a redondear y ahí surgen un poquito de desviaciones en cuanto a los datos. Por ese motivo les sugiero siempre mejor calculadora o ustedes que manejan bien la parte de Excel, denlo en Excel, ¿sí? Ingresen los datos en Excel y les va a botar los parámetros que buscan, ¿sí? Entonces, esto es lo que en sí, en toda esta parte de regresión lineal van a necesitar, ¿sí? Hallar beta sub 0 y hallar beta sub 1 para obtener la ecuación lineal. Oh, es una ecuación lineal, sí. Luego me indica, cuando yo tengo ecuación lineal simple, generalmente yo necesito encontrar el coeficiente de correlación lineal, ¿no? Coeficiente de correlación lineal, más conocido como R. ¿Sí? Este R minúscula. Donde este R minúscula me indica puede estar entre los valores de -1 a 1 positivo. ¿Sí? Entonces se puede encontrar entre estos dos puntos. Puede ser menos 0.89 o 0.5, puede ser cualquiera de esos valores, ¿sí? Pero jamás puede llegar a ser un valor que salga de estos dos límites, ¿sí? Si sale de esos dos límites, algo hecho mal para calcular este coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente de correlación lineal tiene muchas formas de poder calcular, ¿sí? Tiene muchísimas formas. Entonces, generalmente en la estadística se usan, bueno, depende también a qué bibliografía uses, se usan diferentes tipos para poder hallar este coeficiente de correlación. Usando el método de mínimos cuadrados, se tiene que R es igual, me indica a N multiplicado por la sumatoria de XY
menos la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de n multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Todo esto yo debo de multiplicar por n, la sumatoria de y al cuadrado, menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Entonces, esta es la forma en cómo hallar el coeficiente de correlación lineal con el método de mínimos cuadrados. Generalmente se usa más en laboratorio. ¿Qué sucede ahora en estadística? También puedes llegar a usar el coeficiente de correlación lineal según Pearson, ¿sí? Según Pearson. Donde me indica que Pearson, el coeficiente de correlación lineal, es la covarianza dividido todo esto entre sus respectivas desviaciones. Se ponen poblacionales, porque en sí la diferencia, ¿no?, entre la muestral y la poblacional es la división, ¿no? Ambos son raíces, ojo, para hacer, ambos son raíces. La diferencia es que este está entre n y este otro está entre n menos 1, ¿verdad? Pero en regresión lineal siempre es dividido entre n, entre el total de sus datos, no esto. ¿Sí? Entonces, por ese motivo se ponen desviaciones poblacionales, que así lo hemos conocido, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo yo calculo el coeficiente de Pearson o el coeficiente de correlación lineal según Pearson? Esto también me indica que es igual ¿a qué? A la sumatoria de x y todo esto dividido entre n menos la multiplicación de las medias de ambas variables y dividido todo esto dividido por la raíz dividido por la raíz cuadrada las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado multiplicado por la otra raíz cuadrada, donde la otra raíz cuadrada va a ser igual a desviación, pero esta vez con respecto a la variable y. Bueno, la sumatoria de y al cuadrado dividido sobre n menos la media de la variable y. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Esto llegaría a ser el coeficiente de correlación lineal según Pearson. Entonces, pueden usar cualquiera de las dos. Véanlo ustedes cuál sea lo más esencial, pero yo siempre les voy a sugerir que ustedes, en vez, ¿no? Bueno, en sí, reemplacen los datos que tienen, aquí n, sumatorias o acá, ¿no? Sumatoria, las medias respectivas, pero el resultado que encuentren sea el de la calculadora. ¿Sí? El resultado que anoten sea el de la calculadora. Para que no haya mucha variación, ¿sí? Como les comento, cuando yo uso a veces decimales o menos decimales, generalmente al redondear pierde significancia en los datos. ¿Sí? Para que no suceda eso, es mucho más conveniente que ustedes anoten directamente el resultado del coeficiente de correlación de la calculadora. También tienen ustedes que tener en su formulario
el coeficiente de determinación, ¿sí? Coeficiente de determinación, conocido como R al cuadrado, donde este R al cuadrado se encuentra entre los intervalos de 0 a 1 positivo. Y eso es más sencillo de hallar, es solo elevar el coeficiente de correlación lineal al cuadrado, ¿no? Elevas y tienes exactamente cuánto te va a dar. Bien. Las situaciones que ustedes tienen que saber diferenciar a qué hace referencia el coeficiente de correlación y a qué hace diferencia el coeficiente de determinación, porque ambos hacen referencia a la línea, ¿no? A la línea recta, pero este es el más preciso, ¿sí? Porque como elevas al cuadrado, generalmente, como te dicen, ¿no? Es de 0 a 1, te va a salir un 0. Pongámosle, ¿no? 88. Si te sale un 0.88, te indica que si yo multiplico por el 100%, el 88% de los datos se aproximan a una línea recta. Sin embargo, esta de acá te indica igual con respecto a la línea recta, pero fíjense, es desde -1 a 1 positivo. Este te va a indicar, los datos se ajustan a una línea recta, pero también te va a indicar el sentido de la línea, ¿sí? Te va a indicar el sentido de la línea si va a ser de forma ascendente o de forma descendente. Te va a indicar. Te va a indicar igual cuán buena sea el ajuste de los datos a una línea recta, ¿sí? Lo propio acá. Entonces, quizá un poquito confuso. Yo siempre les sugiero acá, ustedes aparten sus propias palabras, vayan un poquito, échenle un vistazo a la parte teórica, porque es un poquito más teórico esta parte, para poder diferenciar, ¿no? ¿A qué hace de referencia exactamente el coeficiente de correlación? Ya que hace referencia al coeficiente de determinación. En sus propias palabras, ténganlo algo así bien resuelto, porque generalmente el doctor va y les pide que hallen ambos datos y te dice, ¿no? Y explique o a qué hace referencia los resultados que has obtenido. Entonces, por ese motivo, yo siempre les sugiero vayan y denle una ojeada a la parte teórica, ¿sí? En esta parte, o en este tipo de coeficientes. Bien. Entonces, esto es lo que te pide generalmente cualquier ejercicio que le suele dar el doctor. Primeramente, los parámetros. Luego, el coeficiente. Ambos coeficientes o quizá un coeficiente en específico, ¿sí? Pero, como han podido observar, todo se ha hecho respecto a una ecuación lineal simple. Pero no siempre hay ese tipo de ecuación lineal simple, ¿sí? Entonces, el doctor también suele meter estos otros tipos de ecuaciones, ¿sí? Te los voy a poner dos ecuaciones, ¿sí? Las que generalmente suele poner, luego hay más ecuaciones, pero que no he visto hasta el momento, así que me meta mucho a los exámenes, ¿sí? El ingeniero Manchego es el que pone más de los otros tipos de ecuaciones lineales inversas, por ejemplo, esas, el ingeniero Manchego, hasta las cuadráticas, ¿no? Entonces tienes que linealizar y todo un sinfín de situaciones. Pero el doctor, las que más le gusta poner al examen siempre es esta ecuación potencial. Y es igual a beta sub 0 multiplicado por la variable x y elevado a beta sub 1. Y también le gusta ingresar este tipo de otro tipo de ecuaciones, que es la ecuación exponencial, donde me indica que es y igual a beta sub 0, todo esto multiplicado por la exponente
de beta sub 1 multiplicado por la variable. ¿Sí? Entonces ahí obtienes dos tipos de ecuaciones que el doctor suele meter al examen. ¿Qué tienes que hacer para resolver este tipo de ecuaciones? Siempre primero es linealizar. Tienes que linealizar estos tipos de ecuaciones. Linealizas y después de tener linealizados, obtienes los parámetros de beta sub 0 y beta sub 1. ¿Sí? Y luego, ojo, después de haber obtenido beta sub 0 y beta sub 1, tienes que volver a la ecuación original, o sea, una ecuación potencial o si fuese exponencial, también. ¿Sí? Entonces vamos a hacer justamente uno de estos tipos de ejercicios que le gusta meter, como mencionó al doctor. ¿Sí? Bien, por si acaso les voy a dar esta otra ecuación, que es una ecuación lineal múltiple. ¿Sí? Múltiple. Esta ecuación lineal múltiple me indica que va a ser la variable y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más así sucesivamente hasta tener un beta sub n multiplicado por un x sub n. ¿Sí? Entonces, que una vez he visto que ha metido. Bueno, en un examen pasado, ¿sí? En un examen pasado, no sé de qué año atrás, 2017 creo, no me acuerdo. Ahí vi que entró uno de esta forma, que era una ecuación lineal múltiple. ¿Sí? Estoy dudando que meta al examen, pero por si acaso, estoy poniendo acá, por si acaso lo pongo acá. ¿Qué te va a pedir igual? Te va a pedir que ahí es beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, si son de 3, 4 variables, igual, te va a pedir, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar, por ejemplo, beta sub 1, beta sub 0? Como les he dicho, ¿no? Acá se aplica derivadas parciales para obtener el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Si fuesen 3 variables, te van a dar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si fuesen 4, 4. Pues así sucesivamente tendrían que hallar para cada parámetro con derivadas parciales. Estoy dudando. Estoy dudando bastante que logre ingresar uno de estos ejercicios. Esperemos que no, esperemos que no, porque generalmente mete estos dos tipos de ejercicio, ya sea uno potencial o una exponencial. Entonces vamos a ir directo a resolver y tengo justamente este ejercicio. ¿Sí? Me indica los ahorros S y los ingresos Y mensuales en cientos de euros de una muestra de 7 familias de una determinada región se presentan en la tabla siguiente. Entonces tienes ambas variables con los respectivos datos. Inciso A. Ajustar los datos anteriores a un modelo potencial. Acá está justamente lo que les mencionaba. Un modelo potencial que explique los ahorros familiares en función de los ingresos para la región dada. Entonces, voy a venir acá y voy a poner inciso A. Modelo potencial. Modelo potencial. Bien. El modelo potencial te indica que tiene que ser los ahorros en función a los ingresos, ¿no? Pero en un modelo potencial. Entonces, los ahorros, ¿qué variable es? S. ¿Es igual a qué? A una ecuación potencial que ustedes observan, lo tenemos acá. Entonces, beta sub 0 multiplicado por la otra variable que va a ser la variable independiente en función a los ingresos, entonces sería y elevado a la beta sub. Esta sería la ecuación potencial a la cual yo tengo que ajustar, ¿sí?
a poner o hallar los parámetros de beta sub 0 y beta sub 1. Tengo que ajustarlo y encontrar los respectivos parámetros. ¿Cómo encuentro estos dos parámetros? Entonces, para ello, yo voy a tener que linealizar todos estos datos a una ecuación lineal simple. Para ello voy a tener que usar funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas sería lo más adecuado. Logaritmo de S, lo voy a poner logaritmo de S, es igual a cuánto. Entonces, a ambos lados voy a aplicar el logaritmo, ¿no? Entonces, acá, ojo, está multiplicándose. El logaritmo de una multiplicación que sucede se suma, ¿no? Entonces, logaritmo de beta sub 0 más el logaritmo de y elevado a la beta sub 1. En logaritmos, la potencia puede pasar a multiplicar. Entonces, al final voy a tener más beta sub 1 multiplicado por logaritmo de la variable. Ahí lo tengo. ¿Qué sucede? ¿Está linealizada? Está linealizada. ¿Cómo sé que está linealizada? Porque esta es la variable y, que es igual a ¿qué? Es igual a la variable a. Multiplicado, sumado por la variable b, que es la pendiente, y multiplicado por la variable x. Entonces, está de esta forma realizada la linealización de una ecuación potencial. Que siempre les sugiero usen, en este caso, logaritmo. ¿Pueden usar logaritmo natural? Pueden usar. No hay ningún problema también si usan logaritmo natural, porque van a observar que en sí los datos no van a cambiar. En este tipo de ecuación exponencial, lo más conveniente es siempre aplicar logaritmo natural, ¿sí? Porque el logaritmo natural de un exponente, 1, ¿verdad? Entonces, vean de qué forma ustedes van a linealizar. No es complicado, no es nada complejo, pero sí va a ser un poquito más larguito el procedimiento. Entonces, ¿qué debo de realizar ahora? Una tabla, ¿sí? Una tabla que ustedes lo pueden hacer en Excel. Yo les sugiero háganlo en Excel porque maneja mucho mejor, ¿sí? Lo maneja mucho mejor los datos en Excel. Vamos abajo, a ver. Esto va a ser rápido. Esto va a ser para aquí. Para x al cuadrado, y al cuadrado y la sumatoria de x. Ahí está. ¿Sí? Donde la primera variable x, y, x al cuadrado, entonces acá y al cuadrado, y por último x multiplicado por y. Lo borraré, lo voy a poner un poquito mejor, ¿sí? X y y. ¿Qué va a ser x, chicos? ¿Qué va a ser la variable x? Acá está. ¿Qué es x? Logaritmo de y. Logaritmo de y. ¿Qué va a ser y? Y va a ser logaritmo de s. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Acá están los datos, pues acá está S y acá está Y. Acá están los ahorros y los respectivos ingresos. ¿Qué hago? Me indica que a todos los datos, porque a ambos, ojo, a Y y a X, me indica que son logaritmos. ¿Qué voy a tener que hacer? Logaritmo de Y. ¿Cuánto es Y? Para el primer dato, 20.5. El de Y o el de logaritmo de S. ¿Cuánto va a ser? Logaritmo de 1.9. Y así sucesivamente voy a tener que realizar o aplicar el logaritmo a cada uno de los datos. El siguiente logaritmo de, no, este es 1.8. Entonces, ustedes, por favor, véanlo si ahora mismo lo manejan en Excel o ingresen estos datos
estos datos de acá, de ahorros e ingresos, a su calculadora, pero aplicando logaritmos, ¿no? Como estoy tratando de realizar. Entonces directamente ingréselo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener todos los datos con todos los decimales, ¿no? Más que todo eso. Con todos los decimales, que me da el logaritmo, porque yo ese logaritmo de 20 me va a dar con 5 decimales, 6 decimales, me da con bastantes decimales, ¿sí? Entonces, ingresen, ustedes saben, ¿no? Al estar, no me acuerdo cuál es, la parte de ecuaciones lineales o regresiones lineales, ¿sí? Entonces, ingresen, por favor, acá están los datos. Y yo voy a estar acá completando, ¿no? Donde logaritmo de x al cuadrado va a ser logaritmo, que me dice de y, es de 20.5, pero me indica que todo esto voy a tener que elevar al cuadrado. Ahora este de y al cuadrado, logaritmo de 1.9 al cuadrado. Acá la multiplicación de ambos logaritmos. Por logaritmo de 1.9, ¿sí? Entonces, cuando ya lo tengan, chicos, ingresados todos los datos, yo les voy a pedir que hagan la sumatoria. ¿Qué tipo de sumatoria? La sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado, de y al cuadrado, de la multiplicación de ambas variables. Les voy a pedir, por favor, que me dicten aquello. Entonces, por favor, mientras yo acá completo, ¿no? Lo mismo pueden, por ejemplo, realizar en su examen, ¿no? No es necesario que pongan cada dato con todos sus decimales, acá ingresando logaritmo de 20.8, el resultado con todos sus decimales. No, no es necesario. Ahora mismo se sobreentiende, por ejemplo, qué es lo que yo estoy realizando. Entonces, al sobreentenderse, el doctor mismo lo va a observar bien y va a decir, perfecto, se sobreentiende qué es el procedimiento que está realizando, esta persona entiende. Entonces, te va a considerar, ¿verdad? Te va a considerar, te va a hacer valer dicho ejercicio, dicho procedimiento. Bien, cuando ya lo tengan, por favor, me informan así para escribirlo. Si alguno ya lo tiene, por favor, me dicta. Un poco más rápido, ¿no? Para así pasar al otro ejercicio.
¿Alguno ya lo ha calculado? ¿Lo pudo calcular, chicos? Las sumatorias quieres, ¿no? Bien. Sí, los sumatorio. Sumatoria de x al cuadrado es 12,441. Ya acabo de abrir. Es 12 punto. No, de x al cuadrado te estoy diciendo. Ya. 12.1. 44,1. Con 4 decimales, por favor, dígame si es que tiene. Ya, 12,4413. 13. ¿Está bien? Los demás también, por favor. Luego tengo la sumatoria de y al cuadrado, que sería 0,6229. 29, perfecto. Luego tengo la sumatoria de x por y, Ok, ¿cuánto te haría? que es 2,7737. 37, ok. Ahora, las sumatorias de x y de y con los logaritmos serían 9,3317. Y de y sería 2,0795. 7905 o No, 2,0795. 2,0795. Bien, entonces los demás, por favor, lo van a corroborar los datos. La tabla se encuentra acá, por eso no quería bajar mucho, no moverlo, porque se encuentra allá arriba. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora o cómo podríamos nosotros resolver esta ecuación lineal simple? Lo tenemos acá, aplicamos el método de mínimos cuadrados. Entonces yo uso y directamente solo lo voy a reemplazar, ¿sí? Por favor, no van a borrar los datos de su calculadora, o si lo están haciendo en Excel, también en Excel, por ejemplo, ya les bota estos valores de A a B. Entonces, para que sea más preciso en los datos, ¿sí? Entonces voy a ingresar acá. Me dice N de cuánto es. Para ello, ¿cuántos datos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos, N de 7. Todo esto multiplicado por beta sub 0, el parámetro que quieres ver, más la sumatoria de x, que es de 9.3317 multiplicado por beta sub 1, es igual a la sumatoria de y. ¿Dónde está la sumatoria de y? Acá. 2.0795. La segunda ecuación me indica la sumatoria de x, que es de 9.3317 multiplicado por beta sub 0, más la sumatoria de x al cuadrado, 12.4413 por beta sub 1. Esto es igual, me indica, a la sumatoria de la multiplicación de ambas variables, 2.7735. Resuelvo esto usando cualquiera de los métodos de sistemas de ecuaciones. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, vas a obtener el beta sub 0 y beta sub 1. Para ello, por favor, ustedes vayan a su calculadora. Mejor no lo pondré beta sub 0 y beta sub 1. Mejor cambiaremos. Porque ahora mismo beta sub 0 y beta sub 1, ¿qué es? Son los parámetros de la ecuación potencial. Y los haré directamente A y B, si les parece bien, ¿no? Voy a anotar.
A, y esto es B y B. Para luego linear, recuperar variables con beta sub 0 y beta sub 1. No se preocupen, eso lo vamos a hacer igual. Entonces, por favor, me dictan cuánto les da el valor de A y cuánto les da el valor de B. Esto igual con calculadora, ¿no? Yo les sugiero eso porque si esto mismo yo resuelvo, ojo, esta sumatoria tiene más decimales por detrás. Esta otra sumatoria también, ¿no? O sea, tiene más decimales por detrás. Y eso me indica que va a perder significancia completa porque algunos valores, si ustedes observan, sobre todo este de acá, desde al cuadrado, desde 0 puntual, los decimales iban a afectar bastante. Entonces, por favor, ustedes díganme con respecto a su calculadora cuánto les saldría A y B. A me sale menos 1.374. Menos 1.374, perfecto. Y el otro 1.2542. 1.2542. Está bien. Entonces, por favor, también les voy a pedir que me dicten R, por si acaso acá, ¿no? Porque también pueden obtener R. ¿Alguien ya lo tiene, chicos? Ustedes saben, si ustedes ingresan a la calculadora todos los datos aplicando logaritmos, es mucho más fácil, ¿no? Ingresan a la opción de regresión y te da los respectivos valores de A, B y el coeficiente de correlación. Si alguno lo ha podido hallar, voy a escribir acá. La ecuación linealizada es y es igual a menos 1.374 más 1.2542x. Esta es la ecuación, ojo, linealizada, ¿no? Acá. O en las variables de un modelo potencial o las variables originales son estas, ¿no? Bien. La situación es que el inciso A te pide que tú halles, ojo que tú halles, mira acá, dice ajustar los datos anteriores a un modelo potencial. Hasta el momento solo hemos encontrado el modelo lineal, pero yo quiero en sí hallar el modelo potencial. Quiero saber cuánto es toda esta ecuación con los respectivos parámetros, ¿verdad? Yo tengo en sí esta parte, que es una ecuación linealizada, pero quiero el modelo potencial. Para ello voy a recuperar las variables. Recuperando variables para el modelo potencial, van a tener que, ojo, A es igual al logaritmo de beta sub 0, ¿verdad? A es igual al logaritmo de beta sub 0 y B es igual a beta sub 1.
y b es igual a beta sub 1. ¿Qué me indica eso? Que yo tengo el logaritmo de beta sub 0, que es de menos 1.374. Y el otro es de 1.2542. Quiero recuperar variables. ¿Qué quiero hacer? Quiero encontrar beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 1 ya lo tengo. Acá, ¿no? No necesito hacer nada más porque ahí esto es beta sub 1. O sea, no va a cambiar. Sin embargo, acá, el menos 1.374 va a cambiar. ¿Por qué? Porque este es logaritmo de beta sub 0. Yo solo quiero beta sub 0. Para ello voy a tener que recuperar variables. Entonces, ¿cómo yo elimino este logaritmo? ¿Cómo elimino este logaritmo? ¿Qué base tiene? Tiene base 10. Entonces, ustedes deben de recordar, ¿no? Es como que A, la base es A por B es igual a C. De esta forma, ¿no? Donde A, ¿qué sería? Sería esta base. Entonces, beta sub 0 sería este de acá y todo una situación que hemos visto generalmente en colegio. Entonces, para ello, la base, ¿cuánto es? Es de 10, ¿verdad? Cada vez que no se anota o no se escribe, se da por hecho que la base es de 10. Entonces, voy a anotar que beta sub 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a base 10. 10 elevado a ¿cuánto? 10 elevado a menos 1.374. Entonces, ¿cuánto me da beta sub 0? ¿Cuánto me da beta sub 0? ¿Alguno que haya podido hallar? Es sacando el antilogaritmo, es 0,0422. 0.0. ¿Y cuánto me dijiste? 422. 422. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tengo los parámetros, ojo, del modelo potencial. Tienes los dos parámetros. Por tanto, el modelo potencial es igual a, voy a venir por acá, me indica S es igual a beta sub 0 multiplicado por Y elevado a beta sub 1. Entonces, S es igual a beta sub 0. Beta sub 0 tiene el valor de 0.0422 multiplicado por Y. Todo esto elevado a, bueno, solo Y, ojo, solo Y, si no es todo esto, sino solo Y, elevado a beta sub 1, que es de 1.2542. ¿Sí? Ahí lo tengo, ¿sí? Esta es la respuesta del inciso A. Esta es la ecuación potencial que me pedía, ¿sí? Este es el modelo, chicos. ¿Dudas, preguntas? No creo, ¿verdad? Solo es tipo medio un ejemplo que se realiza para poder generalmente recuperar las variables. Lo mismo van a tener que hacer para, si es que les dan, ¿no?, una ecuación exponencial. O sea, van a tener que esta ecuación exponencial linealizarlo y luego recuperan variables y ya tienen el modelo inicial. El modelo inicial, en mi caso, potencial. Si fuese exponencial, pues al exponencial tendrían que repetir. Sencillo, ¿verdad? Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo, quizás sí es un poquito tardador, o sea, se tarda un poquito al meterlo, al ingresar los datos a la calculadora o al ESA, quizá un poquito en esa circunstancia. Pero después es relativamente sencillo la resolución de este tipo de ejercicio. Inciso B.
Verificar si el modelo propuesto en el inciso A, y esa parte, o sea, yo creo que acá faltaba algo más, ¿sí? Faltaba algo más. Y verificar el grado de asociación lineal. Este grado de asociación lineal hace más referencia a estos dos coeficientes, ¿sí? Coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Estándar existente, ¿sí? Entonces, estándar hace más referencia a esta parte de la correlación, ¿sí? Al coeficiente de correlación. Explicar cada uno de los resultados. Entonces, acá esta parte de verificar, no sé, hay que, acá falta un dato. Entonces vamos a ir directamente por esta parte del grado de asociación o el grado de asociación de los datos con respecto a una ecuación lineal. Por esta parte, a mí me está pidiendo que yo Si nos pide Pearson, Miriam, tiene que avisarnos, ¿no? O sea, encontrar el correlación de Pearson y así aplicamos la otra fórmula. Sí, te tendría que explicar. Si no te indica, puedes usar cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas. Entonces, no sé si quieren que los resolvamos. Por eso a eso voy. No sé si quieren que resolvamos, porque en sí, ¿qué van a tener que hacer? Reemplazar, ¿no ves? Reemplazo los datos a la fórmula, ya sea cualquiera. En este momento, por ejemplo, no te dice cuál, no te dice usar el de Pearson o usar el de mínimos cuadrados, y hay otros. Yo he conocido bastantes otros, pero si no te menciona, puedes usar cualquiera. Puedes usar cualquiera de los dos. Y en este caso, por ejemplo, reemplazo todos los sumatorios que encuentro acá, ¿no? Por eso igual he tenido que realizar esta columna de la sumatoria de y al cuadrado. Después son sumatorios, sumatorios. En este otro caso voy a tener que hallar anteriormente las medias, ¿no? Para hallar el de Pearson, las medias y ya voy a tener que hallar. Como en este otro ejercicio, yo les voy a pedir que hallemos con calculadora R. Por eso les mencionaba, ¿cuánto les va a dar R con la calculadora? Porque la calculadora va a ser más precisa, o el Excel va a ser más preciso al hallar R. Va a ser mucho más preciso. Sí, en Excel te cuento que me sale 0,5988. ¿Cuál? El R, el coeficiente de correlación. Claro que por eso te digo, seguramente en los programas lo que nos dan es el Pearson, ¿no? Sí. Ese que es la covarianza entre las multiplicaciones variantes. Por eso me preguntaba si para hallar el otro hay que hacer las sumatorias. En sí, ambos R el mismo resultado. Ya. Sí, Perfecto. no debería de cambiar. Porque el coeficiente de correlación, ya sea por cualquiera de estos dos métodos, el resultado siempre debería de ser el mismo. Perfecto. Entonces no hay problema. ¿Sabes qué? Yo le meto así las sumatorias, las anoto, hasta las medias, todo se puede anotar y el resultado así aproximado directamente del Excel podemos sacar. Sí, exacto. Eso es lo que, o sea, yo en sí les sugiero eso, y como va a ser virtual, o sea, háganlo. Es mucho mejor tener la seguridad de que los datos, por más de que ingreses con tantos decimales, no haya esa parte de que los datos pierdan significancia, ¿no? Al recortar o al redondear, acá, por ejemplo, la sumatoria, ¿sí? Entonces, para ese motivo, yo les pido que, por favor, háganlo con Excel o con su respectiva calculadora, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación, por ejemplo, ¿cuánto me dijiste que le sale? A ver, te vuelvo a decir, me sale 0,5988. 5988, exacto, ¿no? Ahora, el de determinación. Saldría 0,3585, ¿no? Que es elevando al cuadrado. 3585, sí. Ahí está. Entonces, estos son los dos valores, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Explicar nada más teóricamente, ¿no? Porque te dice explicar cada uno de los resultados. Entonces, se tiene que el 0,59, por ejemplo, hay otras explicaciones cuando los de economía creo que avanzan, ¿no? Sí. Es más positivo, es negativo, y de esa forma lo tienen. Entonces, esta correlación, por ejemplo, chicos, es positiva porque el coeficiente beta, el de la pendiente, es positivo. Entonces hay que fijarse en el signo del 1,2542.
Si ese signo es positivo, entonces la correlación es positiva. Si ese signo hubiera sido negativo, la correlación era negativa, pero esa correlación positiva medio baja nomás, ¿no? Porque está por el Sí, promedio nomás. por Sí. el promedio, por la mitad, justamente el 0.50 casi. Sí, entonces, esa parte, por ejemplo, hay, ¿no? Tú igual te debes ubicar, hay hasta en internet, hay todo ese tipo de circunstancias, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema en poder uno, o sea, explicar con sus propias palabras. Y eso es más parte teórica, ¿sí? Entonces, esto sería en sí regresión lineal, chicos. Esto es regresión lineal. Esto de acá, yo les sugiero siempre sáquenlo con la calculadora Excel, pero reemplacen, ¿no? Reemplacen los datos en cualquiera de estas dos fórmulas, los reemplazan y como acá, ¿no? Se sobreentiende que estás realizando, o acá mismo en este sistema de ecuaciones se sobreentiende cómo estás realizando eh, para hallar los parámetros A y B. ¿Sí? Entonces, vean ustedes de qué forma realizarlo. Las situaciones que ustedes no llevan esta parte de pruebas de hipótesis. Eso todavía, o sea, más bien ustedes no lo hacen. El ingeniero Monte sí lo realiza, ¿sí? Respecto a las pendientes, pruebas de hipótesis con respecto a las pendientes, ANOVA en regresión lineal también existe, ANOVA en regresión lineal, es más largo la parte de regresión lineal de los del ingeniero Monte. Entonces, como ustedes solo con el doctor es un poco más sencillo, ¿sí? Solo es regresión lineal, hallar el coeficiente de correlación y de determinación. Entonces, es más sencillo, esto sería todo en cuanto a regresión lineal. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. No, bien. Entonces, por si acaso dejé este lado para el inciso D, pero mejor no veremos esta parte, ¿sí? Vamos a ver acá. Y el día de hoy vamos a hacer esta pruebita, que es relativamente sencilla, igual, no es nada complicada, facilísimo. Tiene mucho que ver con lo que hemos realizado la parte del día de ayer, ¿verdad? No sé si se acuerdan. El día de ayer hemos realizado esta parte con pruebas de bondad, ¿sí? Algunos lo conocen como estadística no paramétrica, yo no lo diría así como tanto. Yo diría que son más pruebas de bondad. Ingresar acá y ojo, es otra parte de pruebas de bondad. Pruebas de bondad. ¿Qué sucede? Tiene mucho que ver con lo que hemos realizado el día de ayer, ¿sí? Me indican, ¿no? Este ejercicio. Directamente vamos a pasar a la resolución, ¿sí? Vamos a pasar directamente a la resolución porque se parece bastante, como mencionó, al del día de ayer. No va a ser nada complejo y se van a ubicar cuando empecemos a resolver. Este ejercicio me dice así: un investigador diseña un experimento en el que una rata es atraída al final de una trampa que se divide, llevando a puertas de 3 colores diferentes. Entonces, tienes una rata, tienes 3 colores diferentes y la rata elige el respectivo camino o la respectiva puerta, ¿no? El investigador hace que la rata baje por la rampa, o sea, por esa rampa, n veces. Estas n veces, que son 90 veces, y observa las elecciones citadas en la tabla, es esta tabla 14.1, te preguntan, ¿no? ¿La rata tiene o ha adquirido preferencia por una de las 3 puertas? ¿Ha adquirido o no ha adquirido preferencia por alguna de las puertas? Sí, no. Entonces, para ello, esto generalmente también se lo conoce, bueno, este tipo de preguntas se conoce como distribución uniforme. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con proporciones. Proporciones de éxito o proporciones, ¿sí? Claro, proporciones de género. Proporciones. Ustedes saben que la distribución uniforme, la hipergeométrica, la binomial, trabajan con proporciones, ¿sí? Entonces, en la distribución uniforme indica cuántas puertas tienes o cuántos tipos de puertas tienes. Tienes una de color verde, otra roja y otra azul. Entonces,
¿Se acuerdan el día de ayer? Hemos realizado filas y columnas, ¿verdad? Y J. Acá se viene la variable K. Se tiene que es K. K es el número de opciones, En nuestro caso, el número de puertas, ¿no? Tienes una puerta verde, tienes una roja y tienes una azul. Entonces, K, ¿cuánto es? K es igual a 3. Para ello, me indica que yo tengo que sacar para cada una de estas puertas la proporción, ¿sí? Una proporción para cada una de estas puertas. Entonces, para la puerta verde, para la puerta roja y para la azul. Para estas tres, tengo que sacar las respectivas proporciones. ¿Sí? Entonces, tengo tres opciones. La proporción de éxito de que elija la verde en vez de la roja y en vez del azul, ¿cuánto va a ser? Tienes tres opciones. Entonces, esa proporción va a ser 1 sobre K. 1 sobre K. ¿Por qué? Porque es una opción, ¿verdad? Es solo una opción dividido sobre K, sobre cuántas veces o sobre el total de las opciones. Entonces voy a venir acá, va a ser la proporción de sub I, va a ser igual a la proporción para verde 1 sobre 3. La proporción de la roja es 1 sobre 3. Y la proporción o la probabilidad de que elija al azul es igual a 1 sobre 3. De tal forma que si yo realizo la sumatoria de estas tres proporciones, me tiene que dar 1, ¿verdad? Yo sumo las tres, me tiene que dar 1. Si yo multiplico este 1 por el 100%, 100%. El 100% de todo el experimento. La sumatoria o el N minúscula, es que es la sumatoria de todos estos datos. ¿Cuánto es eso? Acá está, 90. Si yo sumo 20 más 39 más 39, me da 90. Entonces ahí lo tengo. Vamos a realizar también una nueva fila. Y luego vamos a completar. ¿Sí? Es sencillo el completar esta otra parte. No va a ser nada complicado. Bien, voy a venir para acá. Voy a iniciar con las respectivas pruebas de hipótesis, ¿no? Como siempre, hasta el momento, pruebas de hipótesis. Entonces, hipótesis nula e hipótesis alterna. He visto que según el ingeniero, ustedes lo formulan de forma literal, ¿no? Como siempre hemos estado observando en las pruebas de bondad, ustedes lo formulan de forma literal. ¿Cómo voy a formular la hipótesis nula? Me dice, siempre, pero siempre yo voy a poner, no hay diferencias. ¿Sí? No hay diferencia. No hay diferencia en qué. No hay diferencia en que la rata seleccione, o no hay diferencia en la preferencia, acá está, ¿no? La preferencia, o en que la rata tenga preferencia por una de las tres pruebas. ¿Sí? No hay diferencia en la preferencia, mejor, la preferencia de una de las tres puertas. Ahí está, no hay diferencia. La otra, por tanto, siempre contradice, ¿verdad? Siempre contradice a la nula. Y voy a indicar hay diferencia en la preferencia
de una de las 3 puertas. Entonces ahí lo tengo. Por tanto, la pregunta que me dice, ¿la rata tiene o ha adquirido preferencia por una de las 3 puertas? Sí va a ser cuando salga la alterna y va a ser no cuando salga la nula. Entonces, eso para la parte de la conclusión. ¿Sí? Desde ya estamos viendo. Paso número 2, sencillo. Nivel de significancia. ¿Cuánto es? No me da. Si no me da, es el 5% o de 0.05. Ahí está. ¿Qué hago a continuación? Estadístico de prueba, ¿no? Paso número 3, estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Bien. ¿Qué voy a realizar con el estadístico de prueba? La forma. Chi al cuadrado. ¿No? Pruebas de bondad, chi al cuadrado. ¿Sí? Pruebas de bondad, la aproximación al chi al cuadrado. ¿Dónde este chi al cuadrado qué va a ser? Va a ser la sumatoria, solo una sumatoria, ¿sabes? La sumatoria del observado y menos el esperado y todo elevado al cuadrado y dividido sobre el esperado y. Ahí está. Luego en el calculado voy a poner, ¿no? ¿Qué es el esperado y? Paso número 4. Región crítica. Una distribución chi cuadrado, una campana de Gauss asimétrica. Una campana de Gauss asimétrica, chi cuadrado de 0 al infinito positivo. Voy a anotarlo de esta forma, ¿no? Siempre, como en el anterior ejercicio, con respecto a pruebas de bondad del día de ayer, dijimos siempre va a ser de cola superior al 1 menos A. Quiero hallar el punto de chi observado. ¿Cuánto es chi observado? Entonces, este de acá es de 0. Es igual a 0.05. Esto va a ser de 0.95. Entonces, primeramente debo hallar los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad acá? Acá los grados de libertad es de K menos 1. ¿Cuánto es K menos 1? ¿Cuánto es K menos 1? K menos 1, K es de 3, o el número de opciones, ¿verdad? Es de 3 menos 1, 2. Grados de libertad, 2. Y la probabilidad de que chi cuadrado sea menor o igual al chi cuadrado observado, ¿esto de cuánto es? Acá está, ¿no? La probabilidad menor a este punto, 0.95. Entonces, por favor, ingresen, chicos, a sus tablas, porque yo no lo abrí el libro. Entonces, por favor, ingresen a sus tablas y me dictan, por favor, cuánto les sale el chi cuadrado observado. 2 grados de libertad, probabilidad. Al 95%, Miriam, es 5.991, con 2 grados de libertad, ¿no? 99.1, ¿verdad? Sí, 5.991. Con 2 grados de libertad. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, me indica que la tabla está dando este valor de chi observado. Entonces, la región de rechazo inicia desde este punto, ¿no? Desde 5.990. Sencillo, ha sido cosas que hemos estado avanzando en el transcurso de todas las clases. Paso número 5. Acá es la situación. Calcular. Siempre el calcular es un poquito diferente en todas las pruebas que hemos realizado.
Entonces, calcular. ¿Qué vamos a calcular? El chi calculado, ¿sí? El chi calculado. Chi calculado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, antes de hallar el chi calculado, yo tengo que calcular que el esperado y. Entonces, el esperado sub i, ¿qué va a ser? El esperado sub i me indica que va a ser el n multiplicado por la probabilidad sub i. Es esto. Si yo vengo acá, yo voy a realizar esta nueva fila para los esperados sub i. Entonces me indica, ¿no? Es este n multiplicado por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Su respectiva probabilidad. A veces es mejor, en sí yo con el manchego lo he llevado de esta forma. ¿Sí? En vez de poner probabilidad, él lo ponía frecuencia. Frecuencia era un poquito más interesante como lo manejaba. ¿Sí? Entonces, vengo acá. ¿Cuánto sería? 90 multiplicado por un tercio, o más claro, 90 dividido entre 3, ¿no? ¿Cuánto me da? 30, ¿verdad? 30. Si ustedes gustan, esperado i, n por p sub i, en nuestro caso es de 90, porque no va a cambiar el tamaño, multiplicado por un tercio, y justamente eso sucede, ¿sí? En este tipo de ejercicio. La probabilidad que vas a tener siempre va a ser la misma en cualquiera de las opciones. Cualquiera de las opciones. En nuestro caso, va a ser, por tanto, el sub i va a ser de 30. Y este 30 va a ser para todos, ¿sí? Porque acá sigue siendo un tercio. Entonces, 90 por un tercio, 30. 90 por un tercio, nuevamente, ¿cuánto me da? 30. De tal forma que toda la sumatoria te tiene que dar el mismo 90, ¿sí? Te da el mismo 90. No es necesario anotar esto, pero por si acaso. Entonces, si ustedes van a observar, yo qué les sugiero, en sí, ¿qué sería el esperado? El esperado sería el promedio. Ustedes así, es el promedio que sea. Sumo el total y directamente vengo y digo, el total, ojo, el total dividido entre ¿cuánto? Entre 3, ¿verdad? Entre 3, 30, 30, 30 para todos. Entonces, eso sería el esperado. Y es sencillo ahora calcular, pues, porque calcular me dice chi cuadrado es el observado. Pues voy a iniciar con el observado. Para el primero, observado del verde, en nuestro caso vamos a iniciar con el verde, me dice es de 20. 20 menos el esperado, 20 menos 30. Entonces indico, ¿no? 20 menos 30 elevado al cuadrado, dividido sobre el mismo esperado. ¿Cuánto es el esperado? Es 30. Más el siguiente. ¿Cuánto es? 39 menos el esperado, sigue siendo 30. Entonces, 39 menos 30, todo esto elevado al cuadrado y dividido sobre el mismo esperado, que sigue siendo 30. Más el de la última puerta, que es azul, ¿no? 31 menos 30, que es su esperado. Entonces, 31 menos 30, todo esto elevado al cuadrado y dividido sobre su mismo esperado, que es de 30. Entonces, ¿cuánto le sale, por favor, el chi calculado? ¿Cuál sería el resultado? Eh, 0.234. 0.234. Ahí lo tenemos. ¿Dónde ingresa este valor? Este valor claramente va a ingresar en la región de aceptación. Va por acá. Entonces, chi calculado
de 0.234. Se acepta, ¿verdad? Se acepta. Entonces, ingreso acá, paso número 6, toma de decisión. Se acepta. H sub 0, que es la hipótesis nula, y la otra se rechaza. Y se rechaza H sub 1 con un alfa del 5%. En conclusión, ¿cómo nosotros podríamos concluir? ¿Cómo podríamos concluir? La pregunta me dice, ¿la rata tiene o ha adquirido preferencia por una de las tres puertas? ¿Ha adquirido, sí o no? ¿Cómo es, chicos? ¿Ha adquirido, sí o no? Bueno, se acepta la hipótesis nula, entonces yo creo que no hay diferencia en la preferencia de las puertas, Sí, ¿no? O sea, no hay preferencia, aunque pareciese que sí, ¿no? Pareciese que sí, que hay más preferencia por la puerta roja, ¿sí? Pero, aún así esta puerta roja solo está con 39. Entonces yo creo que debería de hacer este investigador más pruebas, ¿no? Más pruebas con valores mucho más altos que solo 90 para en sí poder realizar alguna afirmación más concreta. Porque de este valor a este valor, ¿cuánto tienes? Tienes casi bien, bueno, 19 de diferencia, pero de este valor a este otro valor, ¿cuánto tienes? Tienes solo 8 de diferencia. Y de este valor a este valor, 11. Entonces, medio que no es tan concluyente. Si es que las diferencias no son tampoco tan significativas, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, no hay diferencia en la preferencia. No existe diferencia en la preferencia por una de las tres puertas. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas? todo claro, Miriam. Bien. Entonces, chicos, esto sería un poquito con respecto a lo que es la distribución en informe, ¿sí? Aunque, un poquito estoy teniendo dudas sobre la gráfica, ¿sí? Sobre la gráfica. Debido a que, como indica proporciones, a veces suele cambiar un poco esta gráfica. A veces suele, por ejemplo, acá, no hay diferencia que indica que las proporciones, por eso no me gusta, no me gusta cuando lo maneja de esta forma, de forma literal, el doctor, porque esto debería de ser indicado de esta forma, quizá un poquito más para la hipótesis nula, ¿no? La proporción de la puerta verde es igual a la proporción de la puerta roja o es igual a la proporción de la puerta azul. Sin embargo, en la otra parte sería que al menos una de estas proporciones sea diferente. Y ojo, las proporciones, por ejemplo, ahora mismo de cuántos son, todas estas es de un tercio. Es de un tercio, ¿verdad? Todas son de un tercio. Acá está. La nula debería de indicarte que esta proporción para cualquiera sea diferente de un tercio. Eso debería de indicar. Al menos una de estas debería ser diferente a un tercio. Eso deberían indicar. Y esto ya un poquito, bueno, implica un poquito más de diferencia en esta parte porque cuando yo tengo diferente, esto se aplica como pruebas de hipótesis que viene para acá. Entonces, no sé,
esta partecita. Voy a terminar de revisar bien con el video del doctor, ¿no? Con el video del doctor, porque él, o sea, no lo he visto completamente, como he mencionado, todos los videos, no me ha dado el tiempo. Y entonces solo los voy a revisar, pero este es el procedimiento, sobre todo en las partes de los cálculos, que no es diferente. Quizá un poquito acá en la gráfica, el día de mañana se los termino de confirmar y luego solo, ojo, la gráfica nos afecta para la toma de decisión para acá, ¿no? Luego este valor, por ejemplo, no está mal, para poder hallar acá, no está mal. Un poquito en esta parte de la gráfica yo estoy teniendo mis dudas porque según lo que recuerdo, ¿no? Según lo de Manchego, pero lo vamos a dejar por un momento hasta ahí, si les parece bien, porque yo lo manejaba generalmente de esta forma, así con proporciones, porque es una distribución uniforme con pruebas de bondad. No sé si tienen dudas, chicos, consultas, porque en sí no está complicado. No está complicado, es como el día de ayer, ¿no? Donde hemos visto, y esto lo veo más sencillo, porque es directamente para todos el esperado 30-30-30. Y no cabe, ¿no? El día de ayer el esperado era más complicado poder hallar, porque era para cada uno tener que realizar el respectivo cálculo, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, alguna No, sugerencia. también está claro, miren. Ya, perfecto. Entonces, quedaremos hasta aquí por el día de hoy. El día de mañana, no, el día sábado, ¿no? Para el día sábado, la hora, por favor, me comentaron que se va a poder más o menos desde las 6, Tipo ¿no? 6, sí, sí. Ya. Sí, Entonces, tipo 6. Yo te escribo, Miriam. Yo creo que desde las 6 podemos estar haciendo, viendo este tema más de... Te he mandado unas fotitos de los ajustes. ya, voy a El revisar. último ejercicio que te he mandado, más o menos similar, ha resuelto el Soruco en clases. Es el 16, no, el último que te he mandado. Y Ya, te he mandado uno de Poisson, del ajuste, más algunas ideas del libro que tengo y que dice ahí más o menos. Me voy a sentar yo también a leer, a ver, ya. para no ser tan ociosa, pero no me está dando mucho tiempo, la verdad. Pero lo voy a leer y si podemos resolver algo así, ya, listo, ya, y que sea lo Y que con Dios. eso ya está mucho más tranquilo. Sí, lo voy Sí. a revisar bien, perfecto, hasta el día sábado. Entonces, antes de las 6 ya lo voy a tener. Y Ya. de todas formas, cualquier circunstancia, cualquier cosa, me avisan. Sí, sí, te aviso. Estoy conectada y entonces, como siempre, les envío el documento, chicos. Ustedes pueden disponer del documento, estudienlo. La Ya. parte de regresión, sobre todo porque hasta ahí es donde generalmente suele ingresar el ingeniero al examen, ¿no? Digamos, Sí, al yo les final se aconsejo animan. igual a los chicos que metan nomás la regresión al hay que hacerlo nomás en el Excel porque no Sí, hay tiempo para hacer las sumatorias y eso. exacto. Ajá. Es mucho mejor el Excel es más sencillo, mucho mejor y eso que la calculadora. Entonces, Sí, sí. ustedes que saben manejarlo, háganlo de esa forma, ¿sí? Entonces, eso sería todo por la clase de chicos. Vayan a descansar. Buenas Ya. noches. Gracias, Miriam, te agradezco mucho. Está bien, chao, chao. Chao, chao.